Ya estamos en comunicación, decíamos al comienzo que es el día del científico, del investigador científico aquí en Argentina y estamos conectados por teléfono con Galo Solerilia, que es doctor en química, que es especializado en una ciencia que es novedosa también para la actualidad, que es la nanotecnología, investigador del CONICET y director del Instituto de Nanosistemas de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, además de muchos premios y de muchas cuestiones, y de ser además nieto del expresidente Arturo Illia. Así que Galo, bienvenido, gracias por estar con nosotros y por dedicarnos unos minutos para nuestro poliedro. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Un No, saludo a ustedes y a la audiencia. muchas gracias y me parece que en este día en el que homenajeamos a todos los investigadores científicos y a su trabajo, valdría la pena preguntar brevemente, ¿no? ¿Qué es la ciencia y por qué es importante la ciencia para el desarrollo de un país? Mira, te voy a responder con una frase que dijo Pandit Nehru, Ujú. que fue el primer ministro de India, cuando después de su independencia. Sí, Y él decía, y bueno, se le preguntaba mucho a Nehru, como se dice mucho ahora, bueno, la India es un país pobre, ¿para qué quiere ciencia? claro. Y Nehru decía, bueno, pero la India es un país rico habitado por personas pobres, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y solamente la ciencia es la que nos va a ayudar a erradicar los problemas de Claro, pobreza, de insalubridad, de analfabetismo, claro, de claro. superstición. ¿eh? Sí, tal cual. Y de hecho, hoy la India, pese a que es un país con enorme pobreza, es un país que ha prosperado mucho y que tiene acceso a tecnologías estratégicas de software, de industria química, de espacial, depositó vehículos en la Luna, o Claro, sea, es un país, bueno, tiene tecnología nuclear también, es un país que maneja todas las ramas estratégicas. claro, claro. Ot- Otro ejemplo muy importante es Corea del Sur. Ujú. Corea del Sur hace 70 años era un país rural, de muy baja productividad, de enorme pobreza, y hoy en día es un gigante. Y Claro. así otros. En el siglo XXI, la ciencia y la tecnología son las bases del progreso, no hay Claro. duda. El conocimiento y la posibilidad de generar conocimiento propio Ujú. es algo estratégico que jamás debemos perder si queremos estar en el concierto de las naciones desarrolladas. Es verdad. Y en cuanto a la Argentina, eh, ¿cómo estamos posicionados en cuanto a al desarrollo de la ciencia, a la posición de los científicos? ¿Cómo son valorados en el mundo, a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, el CONICET con otras comunidades científicas de investigación científica, instituciones de A ver, yo investigación. quiero hacer un pequeño comentario al tema, ¿no? Cuando se Sí, habla de ciencia, casi que exclusivamente se menciona el CONICET, que es una institución súper importante, que ujú, es una institución primera, institución gubernamental en es verdad, América, sí. entre las primeras del mundo, es una institución muy grande y muy tradicional. Pero no perdamos de vista que la investigación también se hace en los centros de investigación, en las universidades, y Exactamente. que muchos, la mayoría, el 80% de los científicos del CONICET, está localizado en universidades. Ujú, Por lo tanto, no solamente hacen investigación, sino que muchos de ellos hacen docencia y hacen difusión de la ciencia. Con claro. lo cual el impacto es doble, porque no solamente se hacen descubrimientos de importancia y transferencia tecnológica, sino que también la ciencia, por medio de las universidades, llega a la sociedad. Y eso también es muy fuerte para el rol científico. Sí, sí, ¿Cómo totalmente. estamos considerados? Argentina en estos tiempos está perdiendo preeminencia científica incluso en el continente. Ujú. Solíamos estar a niveles en los años 60 por arriba de todos los países de América Latina, luego con los sucesivos golpes, después de la noche de los bastones largos, después del proceso de la Organización Nacional que secuestró, torturó y Ujú. desapareció científicos, Sí, y después también de políticas en los 90 que mandaron a científicos a lavar los platos y otra serie de políticas bastante nefastas con la ciencia. En los sí. últimos 20 años razonablemente se había logrado cierta política científica, que puede ser discutible en sus Ujú. detalles, pero Sí. que globalmente es una política científica. Y, Entre medio, Brasil y México nos pasaron, claro. ¿eh? Científicamente. Tienen más producción,
tienen Más inversión, seguramente. inserción mundial y más inversión. Brasil dedica más del 1% de su Producto Bruto Interno, el equivalente de eso, a ciencia y tecnología. Argentina está en el 0,35. Claro. En este momento, en los últimos años, Colombia y Chile, que tuvieron políticas de ciencia y tecnología muy agresivas, en el buen sentido, o sea, muy fuertes, de promoción de ciencia y tecnología, nos están alcanzando y ya nos están pasando. Entonces es preocupante, porque pasamos de un primer lugar en ciencia indiscutido en América Latina hace 60 años a estar quintos en el continente. Claro, claro. No es porque la ciencia argentina haya decaído en calidad, sino como se dice en fútbol, el otro también juega. Claro. Y los otros países también tienen sus políticas científicas, les pagan mejor a sus científicos, tienen mejores políticas científicas de largo plazo, ponen más fondos y más focalizados y son más eficientes. claro. Eso es importante remarcarlo. Y las políticas de este gobierno en cuanto a ciencia y tecnología son extremadamente preocupantes, porque hoy en día hay una hostilidad enorme del gobierno nacional hacia el sector de ciencia y tecnología. Eso es lamentable. Claro, muy preocupante realmente. Te llevo a tu campo, te puedo tutear, Galo. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué investiga la nanotecnología y qué campos de la vida real toma, afecta el trabajo que ustedes hacen en esa materia? Bueno, básicamente la nanotecnología trata de la materia cuando la materia tiene un tamaño pequeño, del orden de algunos nanómetros. Un nanómetro, para que ustedes se den una idea, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Apa, entonces, muy chiquitito. Cuando haces es más grande que los átomos, pero más chico que los objetos más chicos. Claro. Por decirlo, es un tamaño intermedio. Para nosotros los químicos, un nanómetro es grande. Claro. Porque un átomo tiene un tamaño de una décima de nanómetro. Claro. Pero, ¿qué es lo que es interesante? Lo interesante de hacer materia a esta escala es que las propiedades de la materia cambian, y cambian con el tamaño y con la forma. Claro. Para que ustedes se den una idea de las escalas, por decirlo rápido, un científico que está operando con una pequeña nanopartícula o una nanomáquina o lo que fuere, la diferencia relativa de tamaños entre la persona que está operando y la nanopartícula es más o menos como la del planeta Tierra con una pelota de fútbol. Claro. Imagínense una persona una persona del tamaño del planeta Tierra fabricando y manipulando una pelota de fútbol con precisión. Claro. Es increíble. Esa escala. Y lo que es interesante es que las propiedades de los materiales a esa escala son diferentes que las propiedades de los materiales a la que estamos acostumbrados. En la escala normal. ¿Será posible en el futuro, o ya es posible, tal vez, te pregunto desde mi ignorancia total, pidiéndote disculpas por eso, que ese trabajo de investigación en las nanopartículas y en los nanoelementos después podamos intervenir con esos elementos más chiquitos que los microscopios en el organismo mismo o en la biología del ser humano? Sí, de hecho, hoy hay más de 11.000 productos en el mercado. Ya de ese estilo. Que contienen nanotecnología. Un auto común y corriente contiene unos 10, 12 productos nanotecnológicos mínimos, desde los neumáticos, las baterías, los circuitos electrónicos, el caño escape. Las nanotecnologías en la industria automotriz vienen salvando vidas y vienen salvando la salud desde hace 40 años. Importantísimo. Están escondidas. Claro, están ahí en los mecanismos, claro. Sé que tenés poco tiempo, Galo, pero ¿te puedo hacer una pregunta más? Siempre es un gusto poder charlar con ustedes, así que sí. Buenísimo. Pregunten lo que quieran, su pregunta no molesta. Muy bien, qué bueno. La verdad que es un gusto, la verdad, conversar porque para con vos. Eso, perdón, ¿no? Pero para eso estamos los científicos. Los científicos también somos servidores públicos. Claro. Tal cual. Nosotros tenemos que estar, y para mí es un gusto y un placer tener la oportunidad de poder hablar con la audiencia, de poder contar las cosas maravillosas que hacemos en los laboratorios, porque eso acerca un poco también al día a día de la gente, que lo que hacemos, que está cerca de la magia, digamos. Arthur Clarke decía que las tecnologías avanzadas eran indistinguibles de la magia, ¿no? Claro. El autor de 2001. Sí, Odisea bueno, del Espacio. entonces es lindo poder contar la magia que hacemos diariamente.
¿En qué estás trabajando ahora, ya que hablamos de eso, del cotidiano? Y nosotros tenemos, bueno, yo me dedico a fabricar materiales muy, muy controlados, a hacer pequeñas esponjas, por ejemplo, Ujú. con poros nanométricos, y eso lo usamos para un montón de aplicaciones posibles, desde hacer implantes, por ejemplo, de hacer superficies para implantes para poder programar que las células se peguen mejor en un implante, Mira, hasta, por ejemplo, hacer liberación controlada de medicamentos, claro, en la misma metodología se puede usar, por ejemplo, para eliminar contaminantes, la misma tecnología se puede utilizar en la industria química para hacer nuevos productos químicos, por ejemplo, usando luz solar, o claro. para producir nuevas energías. O sea, los materiales que hacemos nosotros tienen aplicación en un montón de diferentes campos. Yo vengo mucho de la ciencia básica, Ujú. pero por ejemplo en la universidad nuestra, en la Universidad de San Martín, el instituto nuestro, que está integrado, ahora integramos hace un par de años nuestro instituto de investigación a la Escuela de Bio y Nanotecnologías. Es una Claro, facultad, imagínate, la Universidad de San Martín pone en este momento una facultad dedicada a tecnologías toda, de claro, avanzada como las bio y las nanotecnologías. claro, Somos la claro. primera unidad que se encarga específicamente de esa enseñanza y de esa investigación conjunta. Y eso es buenísimo y es muy divertido, porque poder trabajar con pequeños vehículos que van por el cuerpo, desperdigando medicamentos o controlando reactividad es una cosa apasionante. Claro, claro, es impresionante. Te llevo por un segundo a otro plano, a otro momento de tu vida también, porque allá por el 2002 sabemos que participaste de la mesa del diálogo, para los que no se acuerdan, ¿no? Momentos dificilísimos de la Argentina después de la crisis de 2001, la mesa del diálogo argentino convocada por la Iglesia, por muchas instituciones en las que participaban todos los sectores de la Claro. sociedad. ¿Cómo fue participar en este proyecto, en Mirá, este trabajo? yo estaba en el exterior y justo llegué a Argentina en marzo, fines de marzo de 2003. Ujú. Y me llaman de la Mesa del Diálogo Argentino por un artículo que había salido en el diario de los becarios que estábamos en el exterior. Claro, Entonces me llaman y dicen, pero ¿te gustaría participar de esto? Y yo digo, ¿el qué es? Bueno, el diálogo argentino se trata de salir de la crisis dialogando y poniendo los distintos sectores, y se armaban mesas temáticas y me invitan de la Mesa de Ciencia y Tecnología. claro. Cuando llego, era medio la jabonería de Vieites, ¿no? Porque entramos me dicen dónde, me citan a al edificio de la Conferencia Episcopal Argentina, que es muy lindo, en la calle Sí, Cepacha, creo. sí, sí, sí. Subo a una guardilla, había una mesa baja y había unas 20 o 30 personas que eran referentes. Yo era un científico joven, recién llegado al país, o sea, recién había obtenido mi cargo de CONICET, estaba muy emocionado por poder colaborar, y me encuentro con personas que eran desde ex decanos o decanos de facultades, gente de la Comisión de Energía Atómica, representantes de industria, de todas las extracciones políticas que se te ocurra. Había de todo, había gente de universidades privadas, gente de laicos, había de todo, lo que vos quieras, de la gente más agnóstica posible, Ujú. había lo que vos quisieras, de las sociales, de las humanas, de las tecnológicas, de Claro. todo. Y había un espíritu de diálogo y de reconstrucción. Y eso fue extremadamente interesante. Yo llegué a una etapa ya estaba maduro el Ujú. proyecto, pero la gente venía trabajando desde hacía bastante tiempo. Y te voy a contar dos cosas cortitas. Sí, Estoy trabajando en un artículo que estamos a más de 20 años de eso, y la bueno, y verdad, claro, 22 habría que años ya. revisarlo, ¿no? Ujú. Pero ahí, en ese momento, se establecieron las bases de lo que fueron las políticas científicas de los años siguientes. Y Claro, particularmente fue muy valioso porque el único que tomó la plataforma del diálogo argentino fue el candidato Kirchner. claro. Y esas políticas se llevaron a cabo. Y eso fue muy importante. Y nunca me voy a olvidar de que yo, participando de eso, muy de costado, colaboraba con lo que podía, un científico joven, pero Ujú. aprendí mucho de toda esa gente, de gente Claro, claro. valiosísima. Después tuvo cargos de altísima responsabilidad en muchas instituciones. Ahora, ¿qué pasó ahí? Nos citan, una vez que empieza el gobierno de Kirchner, nos cita el secretario de Estado de Ciencia y Tecnología, que era Tulio del Bono, una persona que había sido rector de la Universidad de San Juan, una persona
muy conocida, pero que no tenía gran experiencia en el sector. Pero convoca al diálogo argentino. Y fuimos unos representantes, y yo fui con científicos que eran muy veteranos, gente de muchas batallas. Tuvimos una reunión muy interesante, muy fructífera, y salimos. Y algunos de los científicos se abrazaban y lloraban. Yo te juro que vi investigadores superiores del CONICET conmovidos. ¿Por qué? Porque en el bono también los había llamado al diálogo y los había recibido. Claro. Entonces, esa vocación de diálogo es lo que no tenemos que perder. Sí, y eso es lo que puede refundar la ciencia argentina, lo que pudo en su momento refundar la ciencia argentina, y lo que tenemos que hacer hoy también para encarar esta nueva etapa del país. A mí me pone muy triste que el nuevo gobierno no sea un gobierno de diálogo, sea un gobierno de imposición. Sí. Eso debería ser realmente mejorado. Porque tenemos una comunidad que es capaz de dialogar. Por supuesto, hay mucho valor en todos los sectores de la sociedad y en nuestra ciencia argentina, que tiene un trabajo enorme y lo ha demostrado en la pandemia, y hablamos de eso en otro momento, si te parece, porque también da mucho para hablar. Muchas gracias, Galo, por estar aquí con nosotros. Un abrazo, Galo Solerilia. Galo Solerilia, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de San Martín, bueno, aquí con nosotros en nuestro Poliedro. Una sociedad donde las diferencias pueden convivir complementándose, enriqueciéndose, iluminándose unas a otras. Muchas apariencias, muchísimas caras. Formamos parte de una unidad. Formamos parte de una familia. Formamos parte de Poliedro. Poliedro. Poliedro.